Esto que voy a contar sucedió en el año de 1988 y aunque ya pasó tiempo, me marcó para siempre. Mis padres tenían problemas y mi mamá decidió rentar un departamento céntrico en Los Ángeles. Ahí viviríamos ella, yo y de vez en cuando mi hermano. Estábamos emocionados. Era un nuevo comienzo, un lugar propio, una nueva etapa. Pero jamás imaginamos lo que nos esperaba en ese departamento. Desde la primera visita algo se sentía raro. El ambiente era pesado, nada acogedor, como si el lugar nos dijera que no éramos bienvenidos. Había demasiados closets con diseños muy raros. Uno de ellos incluso tenía una cama que se sacaba de la pared. La lavandería era otro punto inquietante. Aunque encendiéramos todas las luces, siempre parecía estar en penumbras. Ya instalados, una noche me encontraba haciendo la tarea en mi habitación. Ese cuarto tenía el closet con la cama retráctil y dentro había un espacio vacío, como un hueco mal cerrado, que nunca nos preocupamos por tapar. Ese detalle se convertiría en mi peor pesadilla. De pronto sentí una fuerte necesidad de voltear, como si algo me lo obligara. Lo hice. Volteé mi mirada al closet y ahí estaba, a través de ese hueco vacío, claramente una cara, delgada, con los ojos hundidos como los de una calavera, y dentro de esas cuencas negras brillaban puntos rojos y me observaban fijamente. Me quedé paralizado. Creí que era mi imaginación, una jugarreta del cansancio, pero esa cosa comenzó a asomarse más, como asegurándome de que yo lo viera, como si quisiera salir. No resistí más y grité con todas mis fuerzas. Mi mamá corrió al cuarto, me preguntó qué pasaba, y entre lágrimas le dije que había algo en el closet. Ella no vio nada. Esa noche, cuando mi hermano abrió el closet para mostrarme que no había nada dentro, en efecto, no había nada. Pasaron los días. Vivía con el miedo constante de volver a ver ese rostro, y parecía que jugaba conmigo porque durante un tiempo no pasó nada, hasta un viernes que nunca olvidaré. Ya era de noche y me preparaba para dormir cuando otra vez lo sentí. Esa necesidad de voltear hacia el closet. Lenta y temblorosa giré la cabeza y ahí estaba de nuevo, la misma cara, ahora más enojada, mirándome con furia desde el hueco. Sin darme cuenta, comencé a acercarme, como si algo me arrastrara hacia él. De pronto lo escuché, una voz gutural, desgarradora, que me decía: mírame, mírame, tienes que mirarme. El terror me hizo gritar tan fuerte que mi mamá entró de inmediato, intentando calmarme. Mi hermano volvió a abrir el closet, pero otra vez no había nada. Tiempo después, ya lejos de ese lugar, mi madre me pidió que describiera lo que había visto. Cuando lo hice, se quedó en silencio y muy pensativa me confesó que ella también había visto esa misma cara. Fue entonces que entendí por qué decidió mudarnos tan pronto. Aquel departamento sigue vacío. Cuando alguien lo renta, no dura más de un mes. No sé qué habita ahí, pero estoy segura de que no es algo bueno y está esperando a la próxima persona que se atreva a mirarlo. Hola, esta es una historia que me ha sucedido hace ya un tiempo y quisiera contarla. Cuando llegué al nuevo departamento, lo que más me gustó fue la tranquilidad del edificio. Solo eran 8 apartamentos y la mayoría de los vecinos eran discretos, casi invisibles, excepto uno. Desde la primera semana, noté algo raro cada vez que entraba o salía. Desde el pasillo del fondo, donde había un apartamento con la puerta siempre cerrada, sentí una mirada sobre mí. No era imaginación. Esa sensación de que alguien se asomaba por la mirilla era tan clara que más de una vez me detuve a comprobarlo, pero nunca vi nada. Con el tiempo empecé a escuchar ruidos en la noche, un arrastre suave, como de alguien caminando descalzo por el pasillo. Y justo cuando abrí la puerta para mirar,
El pasillo estaba vacío. Un sábado, decidí preguntarle al señor del primer piso si sabía quién vivía en ese departamento del fondo. Me miró fijo y contestó: ahí no vive nadie. Desde hace años está desocupado. Me reí nervioso, pensando que se equivocaba, porque los ruidos eran constantes. Incluso algunas noches escuchaba cómo giraba el picaporte de esa puerta, como si alguien intentara abrirla desde adentro. Una madrugada, alrededor de las 3, desperté sobresaltado. Alguien golpeaba suavemente mi puerta. Al asomarme por la mirilla no había nadie, pero al bajar la mirada, vi algo que me heló la sangre. Una sombra oscura perfectamente delineada se deslizaba hacia el departamento del fondo y entraba en él. Al día siguiente, reuní el valor de subir hasta allá. La puerta estaba cubierta de polvo con telarañas en la cerradura. No había manera de que alguien lo hubiera abierto. Aún así, cuando acerqué el oído, escuché algo raro, una respiración profunda. Desde entonces, cada noche, esa puerta emite sonidos, pasos, susurros, como si alguien hablara muy cerca, justo detrás. Y siempre a la misma hora, siento que desde esa mirilla invisible, alguien me está observando. Lo más perturbador fue hace una semana. Al salir temprano para el trabajo, encontré en mi alfombra, frente a la puerta, una nota arrugada. La caligrafía era torpe, irregular, y decía: ya no me ignores, ahora yo vivo contigo. Cuando me mudé al edificio, todo parecía normal. Era pequeño, con apenas 6 departamentos, y la mayoría de los inquilinos eran personas mayores. La administración me asignó el segundo piso, justo debajo de un apartamento que llevaba años deshabitado, o al menos eso creí en principio. Las primeras noches escuchaba pasos arriba de mí. Al inicio pensé que alguien había rentado el lugar, pero lo curioso era que nunca vi nadie entrar o salir. Los pasos comenzaban siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Caminaban de un lado a otro, lentos, como si arrastraran los pies. Un día le pregunté a la vecina de enfrente si sabía quién vivía arriba. Ella me miró con extrañeza y me dijo que ese departamento llevaba cerrado más de 10 años. Incluso agregó con voz baja que lo tenían en venta, pero nadie lo quería. Esa noche intenté convencerme de que eran solamente ruidos, de tuberías o quizá la estructura vieja del edificio. Pero a la hora exacta, otra vez, los pasos comenzaron. Esta vez, además escuché como si arrastraran muebles pesados. Decidí subir al día siguiente para comprobarlo yo mismo. Toqué la puerta del tercer piso. Nadie contestó. La chapa estaba oxidada, intacta, como si nadie lo hubiera girado en años. Desde ese entonces, cada noche los sonidos se repiten. Pasos, golpes sordos, muebles moviéndose. Y lo peor no es eso. Lo peor es que a veces, cuando intento dormir, siento perfectamente que alguien camina justo sobre mi cama, siguiendo el mismo ritmo que escucho en el techo. Hola, quiero contar mi historia. Me mudé a un edificio pequeño, de esos donde todos se terminan conociendo. El ambiente era tranquilo, excepto por el vecino del departamento contiguo. Era un hombre mayor, solitario, de mirada rara. Nunca lo saludé más allá de un buenas noches, y él apenas respondía con un gesto. Al principio no le di importancia, hasta que comencé a notar detalles que me incomodaban. De madrugada, cuando todo estaba en silencio, escuchaba que arrastraban muebles, golpeaba las paredes y a veces murmuraba frases apenas audibles. Una noche, incluso escuché como si se riera solo, en la oscuridad. Lo más inquietante fue cuando comencé a encontrar cosas frente a mi puerta: colillas de cigarro todavía tibias, envolturas de comida y hasta un vaso de agua a medio beber, como si él se quedara horas parado ahí, escuchando. Decidí hablar con la casera,
Me dijo que ya había tenido quejas de otros inquilinos. Ese hombre solía vigilar a sus vecinos. Se quedaba en los pasillos escuchando, incluso había intentado entrar a un departamento cuando pensó que nadie estaba. Después de eso, tomé más precauciones. Puse seguro doble a la puerta y evité coincidir con él. Pero una madrugada, desperté con un ruido metálico. Alguien intentaba forzar mi cerradura. Me acerqué sin hacer ruido y por la rendija lo vi. Claramente era mi vecino, agachado, girando lentamente el picaporte con una herramienta en la mano. Golpeé la puerta con fuerza y grité que iba a llamar a la policía. Escuché cómo salió corriendo por el pasillo. Al día siguiente la casera me contó que él se había mudado de repente durante la madrugada, dejando todo el departamento en desorden. Nadie volvió a verlo. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido raro en el pasillo de un edificio, no puedo evitar pensar que alguien podría estar allá afuera, escuchando, acechando, intentando entrar. Cuando llegué al edificio, me advirtieron que los del 4B eran muy reservados. No le di importancia. Era una pareja joven, siempre vestidos igual. Ropa oscura, mirada fija, movimientos lentos. Nunca los escuché hablar con nadie, salvo entre ellos. Y aún así, lo hacían en un tono tan bajo que parecían murmullos. Lo raro comenzó una noche cuando al volver del trabajo, noté que la puerta del 4B estaba entreabierta. Pasé rápido, pero sentí la mirada de ambos desde la penumbra del departamento. No dijeron nada, solo me siguieron con los ojos hasta que entré al mío. A la semana siguiente, empecé a notar que me observaban cada vez que salía. Siempre estaban ahí, parados en el pasillo, inmóviles, como si supieran la hora exacta en que yo iba a abrir la puerta. Un domingo, escuché que alguien llamaba suavemente. Al abrir era la mujer del 4B. Me pidió sin saludar que no cerrara mis cortinas de noche. No explico por qué. Solo repitió la petición con una sonrisa rígida. Esa noche no pude dormir, pero dejé las cortinas abiertas. A las 3 de la madrugada, me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Y sí, desde el balcón, ahí estaban, los dos, quietos, mirando hacia mi ventana. Al día siguiente intenté evitarlos, pero cuando crucé el pasillo, el hombre del 4B se inclinó hacia mí y susurró: «Ya casi es tu turno». Lo reporté a la administración, pero me dijeron que el edificio no había nadie registrado en el 4B, que ese departamento estaba vacío desde hace más de 15 años. Esa misma noche, escuché golpes en mi puerta. No abrí, pero al mirar por la mirilla, vi algo que aún me persigue. El pasillo estaba lleno de vecinos, todos los que había visto en el edificio, de distintos pisos, incluso aquellos que saludaban normalmente durante el día, todos inmóviles, en silencio, con los ojos fijos en mi puerta. Entre ellos, al frente, estaban los del 4B, sonriendo.